digamos, de una manera formal la cámara. Muy aparte del debate, se podría armar también como una especie de, digamos, monólogo y luego se da las preguntas o se podría así hacer algo como que busco la participación de compañeros o algo así. Ah, eso sí, normal. ¿De acuerdo? Sí, pero sí en diapositiva ya, porque recuerda que son poco tiempo, entonces tú manejas tus ideas, nada más. Ordena tus ideas. Ya, listo, muchas gracias. ¿Ya? Lo demás ya es creatividad de cada uno también el momento de cómo llevar a cabo mejor su participación. ¿Ya? Bueno, una de las teorías contemporáneas que tiene una enorme importancia para entender lo que ocurre hoy en el contexto mundial es la llamada teoría de la complejidad, cuyo representante más importante y que desarrolló toda esta teoría es Edgar Morin, un francés que ustedes lo encuentran ahí como sociólogo, como filósofo, en fin, aunque él en una oportunidad cuando le entrevistan y le preguntan cómo se define, él dijo que se definía como un profesional incompleto, porque, valga verdades, empezó muchas carreras profesionales y no culminó ninguna de ellas. ¿Ya? Él en una entrevista decía de que en realidad el mismo proceso de aprendizaje de alguna carrera profesional, él encontraba que no cubría sus verdaderas expectativas y que él estaba buscando algo más allá del aprendizaje de estas carreras mismas y finalmente lo encuentra. Lo encuentra cuando construye una teoría, la llamada teoría de la complejidad. Aunque también él sostiene, en una parte de sus textos, sostiene de que la complejidad puede ser entendida de muchas formas. La complejidad puede ser entendida como una teoría, pero también puede ser entendida como un paradigma y también puede ser entendida como una concepción. Y él dice que la diferencia está en que si tú asumes la complejidad como una teoría, la entiendes que este es un conjunto de conceptos, de categorías que te permiten entender mucho mejor el mundo contemporáneo que vivimos. Si tú lo entiendes como un paradigma, entonces estás asumiendo que la complejidad es un modelo que te sirve para poder entender el contexto, para poder entender cómo funcionan las tendencias y hacia dónde nos conducen, y las puedes entender también como una concepción. Y entenderla como una concepción, dice Edgar Morin, ya no solo basta con lo primero que ya he señalado, sino que además tendrías que asumirlo para tu vida misma. Es decir, en la medida que la complejidad te permite entender lo que ocurre en el mundo como concepción, también te permitiría entender cómo debes actuar en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres formas de entender la complejidad. Estas son palabras de Edgar Morin, ¿no? De acuerdo a cómo él entiende que es la complejidad. ¿Sí? Repito, como una teoría, como un paradigma, como una concepción, ¿no? Como una concepción filosófica de ver el mundo y por lo tanto de actuar en el mundo. Y es que la complejidad se ha convertido dígase, teoría, paradigma o concepción, pero se ha convertido en algo sumamente importante en el mundo contemporáneo que vivimos. Las diversas disciplinas científicas y también la filosofía hoy utilizan este modelo, ¿no? Para poder comprender lo que ocurre en un mundo en el cual los cambios ocurren tan deprisa que muchas veces no nos dan tiempo de poder pensar y repensar lo que ocurre con estos fenómenos, ¿no? Morin, cuando habla de la complejidad, él utiliza algunas categorías fundamentales. Si bien es cierto, Edgar Morin tuvo una formación marxista, él durante mucho tiempo militó en el marxismo y por lo tanto aceptó la filosofía marxista. Sin embargo, luego él entendió de que la filosofía marxista tenía muchas limitaciones para entender lo que ocurre en el mundo contemporáneo. Y ahí rompe con la teoría marxista y va construyendo una nueva teoría, ¿no? La teoría de la complejidad. Dentro de esa teoría, Edgar Morin, hay algunas categorías que él maneja, que él utiliza frecuentemente para entender y explicar la realidad. Categorías como uno, complejidad; dos, como turbulencia; tres, incertidumbre; y cuatro, lo dialógico.
Son cuatro categorías fundamentales, aunque hay otras más, ¿no? Lo hologramático es otro, por ejemplo. Pero esos cuatro son los que marcan de alguna manera la diferencia con otras posiciones filosóficas también contemporáneas. Repito entonces, ¿cuáles son esas cuatro categorías que Edgar Morin utiliza para poder explicar la teoría de la complejidad? El primero, lógicamente, es complejidad. ¿Qué entendemos por complejidad? El segundo es turbulencia. El tercero es incertidumbre. Y el cuarto, y muy importante, es lo que él llama, pues, su principio, el principio dialógico, ¿no? ¿Ya? Que repito, hay otras categorías, pero estas son las cuatro, desde mi punto de vista, más importantes para poder entender la teoría de la complejidad. Primero, ¿por qué llamarle a esta teoría complejidad? ¿No? ¿Por qué darle esa denominación? Bueno, porque Morin entiende que lo que ocurre en el mundo contemporáneo es una realidad demasiado compleja. O sea, vivimos en un mundo muy complejo. Por lo tanto, las teorías que existen hoy por sí solas no son suficientes para entender este mundo de complejidad. Es decir, necesitamos, dice Morin, desde la ciencia, una mirada en la cual diversas perspectivas científicas, diferentes formas de ver el mundo, de percibir el mundo, tendrían que complementarse para entender este mundo de complejidad. De ahí justamente que en la ciencia se hace necesario la mirada, pues, de una mirada multidisciplinaria, una mirada de diálogo entre las diferentes ciencias para entender lo que ocurre en esta realidad compleja, ¿no? ¿Ya? Y justamente por ello es que la complejidad hoy se utiliza en diferentes campos profesionales. Hoy en la mañana revisaba alguna bibliografía y encuentro por ahí un artículo denominado La teoría de la complejidad en el campo de las ciencias médicas. Es decir, las ciencias médicas también entiende que hoy vivimos en un mundo de complejidad, ¿no? En el campo de la administración y la gerencia, la complejidad hace mucho que se viene utilizando. Por eso que se habla incluso de temas como la planificación estratégica, se habla como el manejo de escenarios múltiples, en fin, ¿no? En la sociología hace mucho que se viene trabajando la teoría de la complejidad para entender este mundo cambiante, ¿no? Para entender que los actores sociales son fundamentales en este mundo cambiante, por cuanto va a depender mucho de ellos los elementos como causa y efecto, como veremos luego aquí en la clase, ¿no? Y para entender también cómo la parte y el todo están, influyen entre ellas, ¿no? Que también Boring lo explica muy bien, recogiendo un poco algunos elementos propios de la filosofía marxista, pero que lo recrea dándole otra explicación y otra mirada, ¿no? En fin, entonces se entiende que hoy la realidad del mundo es sumamente complejo, ¿no? Y el otro concepto que Morin agrega es el de la turbulencia. Este mundo es complejo, dice Morin, porque los cambios ocurren demasiado deprisa, ¿no? O sea, muchas veces no nos detenemos a pensar y reflexionar la realidad y esta ya está cambiando. Entonces, a ese cambio rápido, veloz de los acontecimientos, Morin le llama pues turbulencia, ¿no? Es decir, hay un cambio muy turbulento, muy rápido, muy veloz. Y eso es parte de la dinámica de hoy, ¿no? Las teorías constantemente son revisadas, son rechazadas, son actualizadas, son refutadas, una por otra, ¿no? Entonces, eso hace pensar de que vivimos en un mundo de constante cambios. La otra explicación que podríamos dar sobre la turbulencia es que justamente muchas veces ya no nos detenemos a reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Es decir, en este mundo de complejidad, incluso el ser humano tiende a ser más valorado por lo que hace que por lo que piensa, ¿no? Y justamente porque el pensar, es decir, el reflexionar, la racionalidad sobre los hechos, requiere de un mayor espacio, de un mayor tiempo, pues para poder entender los elementos fundamentales que explican un acontecimiento. Y la turbulencia con la que estos ocurren muchas veces no nos permiten una reflexión profunda de los acontecimientos, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento, la turbulencia. El tercer elemento en la teoría de la complejidad, ¿cuál es? Lo dije, el tercero es la incertidumbre, ¿ya? Es decir, como en palabras de Edgar Morin, dice, no sabemos lo que nos viene a futuro, no sabemos lo que nos espera en un escenario futuro. Morin dice en una parte, dice, lo único cierto, lo único que sabemos es que nos espera un escenario de incertidumbre. En otras palabras, no sabemos nada, ¿no?
Y eso es lo que nos espera, dice Morín, ¿no? O sea, hay un escenario de incertidumbre, dado la complejidad de esta realidad y la turbulencia con que ocurren los hechos. Entonces, vivimos en un mundo de incertidumbre, no saber a dónde vamos, ¿sí? Esto exige, dice Morín, el de nosotros analizar los acontecimientos actuales y plantearnos posibles escenarios a futuro, ¿sí? Por eso que hoy, en el mundo de la planificación, en el campo profesional, que tiene que ver con la planificación de algunas acciones concretas, incluso en el campo político, tenemos que entender y poder imaginar posibles escenarios a futuro. Ya el escenario futuro no puede ser uno. Los escenarios que nosotros pensamos, imaginamos y vamos construyendo tienen que ser diversos. Por lo tanto, el profesional en estos tiempos, como en todos los campos, tiene que estar preparado para actuar en posibles escenarios, ¿sí? Entonces se planifica hoy para escenarios múltiples. De ocurrir A, ¿cómo actuaríamos? De ocurrir el escenario B, ¿cómo actuaríamos? Y así sucesivamente. No nos queda otra alternativa. Tenemos que estar preparados para poder actuar en diversos escenarios. Y creo que eso también es parte hoy de lo que se exige en la vida cotidiana para nosotros mismos, en la vida personal. Tenemos que empezar a actuar en escenarios múltiples, ¿no? Terminas la carrera de sociología, ¿cuál es el posible escenario que te espera? ¿Y cómo actuarías en esos posibles escenarios? Tendrías que también repensar ello, ¿no? Es decir, eso es lo que hoy exige la complejidad, en palabras de Morín. Y la cuarta categoría, que para mí es muy importante y que además es un principio de la complejidad, es el principio dialógico. Edgar Morin venía del marxismo, lo dije empezando la clase, y como militante marxista, él entendía de que, en su momento, entendía de que la dialéctica era el principio, era el fundamental para entender el cambio y el desarrollo, ¿no? Ustedes saben que dialéctica implica cambio, pero para que ocurra el cambio tiene que haber una confrontación, es decir, hay dos fuerzas contrarias que se enfrentan y provocan el cambio. Esto en todo ámbito de cosas, en la naturaleza, en la sociedad, en el conocimiento, ¿no? En la ciencia misma. Es decir, entonces, siempre es necesario encontrar dos elementos o dos fuerzas contrarias, antagónicas, en confrontación, para generar el cambio. La dialéctica es eso, ¿sí? La dialéctica implica un cambio a partir de una ley fundamental que tiene ella, ¿no? La ley de la unidad y lucha de contrarios. Entonces, ese principio de la dialéctica, Morín lo recoge y dice, bueno, pero en el mundo contemporáneo hay otro principio que es fundamental. No basta ya con la confrontación para entender el desarrollo. Hoy es necesario el principio dialógico. Y el principio dialógico tiene una múltiple explicación, pero en síntesis podemos decir de que para Morín lo dialógico implica concertación, implica diálogo, implica acuerdos, implica alianzas, implica establecer redes, es decir, implica el negociar, ¿no? O sea, el saber negociar para poder generar desarrollo de los pueblos, generar desarrollo en cuanto al conocimiento, también en todo ámbito de cosas. Es decir, la confrontación, de acuerdo a Morín, ¿sí? Entendida como dialéctica, hoy ya no es efectivo, hoy ya no es el elemento fundamental para entender el cambio. Hoy el cambio y el desarrollo en todo ámbito de cosas implica hoy diálogo, implica concertación, implica acuerdos, implica alianzas, implica establecer redes, en fin, son conceptos que van surgiendo a partir de esta teoría, ¿no? Klisberg es un personaje muy importante en el campo de la gerencia social a nivel de Latinoamérica y ha desarrollado muchísimo la teoría de la complejidad aplicado al ámbito social. ¿Ya? Pueden leer a Klisberg. Klisberg tiene libros extraordinarios para poder entender cómo la complejidad se aplica en el mundo, en el campo de la gerencia social, es decir, de la intervención social, donde el sociólogo es ahí un profesional sumamente importante. ¿Ya? Y entiende, y Klisberg, a partir de este principio dialógico, sostiene que la mejor forma de llevar a cabo la intervención social es a través del diálogo, es a través de los acuerdos, es a través de las alianzas. Es decir, está aplicando el principio dialógico desarrollado por Edgar Morin para la aplicación de una profesión como es la sociología, trabajando específicamente con actores sociales, ¿no? Entonces, miren, ¿qué importancia tiene la teoría de la complejidad?
La teoría de la complejidad abarca muchas cosas. Aquí trataré yo de sintetizar algunos elementos, pero en realidad abarca muchísimas cosas. En la medida de que Edgar Morin incluso cree que la complejidad es una concepción, es decir, una forma de entender el mundo, pero también de actuar en el mundo, entonces también te exige y te lleva a construir a partir de ello una filosofía de vida, una filosofía de cómo orientar tu existencia. ¿De acuerdo? Edgar Morin toca muchos temas. Uno de los temas, por ejemplo, que Morin analiza con su teoría de la complejidad es el tema del calentamiento global, el tema de la contaminación ambiental, el tema de cómo el planeta hoy exige grandes cambios si queremos salvarlo, ¿sí? Y por ello es que a partir de ese análisis del calentamiento global, Morin desarrolla conceptos y ahí explica cuál es la posición de la teoría de la complejidad con respecto a la ética ambiental, ¿no? O sea, él cree de que hoy necesitamos cambiar esa actitud frente al planeta, porque el planeta necesita de nosotros, pero requiere de nosotros con un cambio en nuestra forma de pensar y actuar sobre ella. Por eso desarrolla mucho el concepto de la ética ambiental. Y no olvidemos que la ética es parte del quehacer filosófico, ¿no? ¿Ya? También en la teoría de la complejidad de Morin trabaja otros temas, como por ejemplo, haciendo un poco de memoria, también trabaja el tema del nacionalismo, ¿no? Y Morin cree de que los nacionalismos ya no deben circunscribirse a los límites de la nación, sino que los nacionalismos hoy exigen una mirada más grande, ¿no? Si el nacionalismo está muy ligado a lo que es la identidad, según Morin, la identidad también hoy día tiene un componente mayor, dice él, ¿no? Incluso recogiendo conceptos desarrollados por otros autores, como el de la supraidentidad, en la cual la identidad ya no se circunscribe a lo local, sino que hay que buscar esos elementos comunes que unen a diversas naciones y construir una identidad mayor, una identidad más grande. Sobre esa base podríamos construir un nacionalismo regional, un nacionalismo más grande, y no quedarnos en los límites que circunscriben a una nación, ¿ya? Estoy hablando en términos de Morin, ¿de acuerdo? Entonces, algo así como decir, no sé si ustedes recordarán a nuestro amigo Pablo Mamani cuando hablaba de la cosmovisión andina, y entonces en una parte él sostenía de que hay elementos culturales y de cosmovisión andina comunes entre los países de América del Sur, entre aquellos países que tenemos como común denominador el que formamos parte del mundo andino, ¿no? Y entonces ahí esos elementos comunes podrían acercarnos a construir una supraidentidad regional, ¿de acuerdo? Entonces, Morin cree eso, Morin cree que el nacionalismo contemporáneo tiene que construirse de esa manera, ¿sí? No sé, este es un tema de debate, ese punto es un tema muy importante para debatir, si es posible o no, o quizás planteando en esos términos de Morin estaríamos perdiendo una identidad que ya está en cuestionamiento, ¿no? No sé, pero es un tema que lo toca Morin para ver cómo diversos puntos son tratados por este pensador, ¿no? Que ya lo dije hace un instante, se definió a sí mismo como un profesional incompleto, ¿no? Porque no se encontraba conforme con lo que él iba aprendiendo en una y otra carrera, ¿no? Y finalmente su gran satisfacción profesional fue el de construir esta teoría, la teoría de la complejidad, ¿de acuerdo? Ahora sí, José, da esta larga introducción, vamos a conversar un poquito sobre lo que plantea Morin, ¿no? ¿Ya? Ahí tienen una mención, ¿no? Uno de los libros más importantes de Morin, que se titula Sociología, curiosamente, tiene ese nombre de nuestra carrera, ¿ya? En ese librito ya titulado Sociología, de Edgar Morin, él reconoce diversos rasgos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para poder conocer la realidad. Ya clase pasada decíamos nosotros que la física y la filosofía tienen en común algo, ¿no? Lo que tienen en común es que pretenden entender lo real, entender la realidad, ¿de acuerdo? Entonces Morin, que ojo, también está muy influenciado por la física, ojo, ¿ya? Y Morin era un experto en conocimiento de física, ¿ya? No voy a entrar en ese campo acá de lo que Morin plantea con respecto a la física, pero justamente para él creer que vivimos en un mundo de complejidad, se basó en qué? En la explicación de la física, del mundo real, ¿no?
cómo los cambios ocurren hoy tan deprisa, eso es parte de la mirada física de la realidad, ¿ya? Y de ahí construye toda esta teoría de la complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, en síntesis, lo que Moreno plantea con respecto al conocimiento de la realidad compleja, él a la realidad concreta, la realidad objetiva, la empieza a llamar entonces realidad compleja, ¿ya? Por los aspectos que ya señalé. Entonces él cree que para poder entender esta realidad compleja, nosotros necesitamos considerar ciertos rasgos, ciertos aspectos fundamentales. El primero es la necesidad de asociar el objeto a su entorno. Es decir, en una realidad compleja ya nosotros no podemos mirar el objeto, es decir, la realidad, no podemos mirar el objeto de estudio como profesionales, como científicos, en fin, ¿sí? No podemos aislarlo del contexto, no podemos aislarlo del entorno. Es decir, cada objeto de estudio obedece a un contexto, obedece a un entorno. Igual ocurre con el pensamiento, igual ocurre con todas las cosas que se desarrollan en la vida social. No es posible aislar el pensamiento de un personaje, por ejemplo, si tú no lo ubicas en el contexto, si tú no lo ubicas en un entorno. El entorno, el contexto, dicen mucho de la forma de vivir y de pensar de cada uno de nosotros. ¿Me dejo entender? A veces somos crueles cuando analizamos a algún pensador y decimos, fulano de tal se equivocó, su teoría era equivocada. Yo creo que mejor sería decir, fulano de tal pensó así dentro de ese contexto, ¿no es cierto? Porque los contextos determinan, las realidades del entorno, como dice Morín, determinan el tipo de pensamiento que uno desarrolla, ¿sí? Entonces, Morín cree que todo análisis de la realidad, todo análisis del objeto de estudio, tiene que partir bajo esa relación del contexto, bajo esa relación del entorno, ¿ya? Sobre todo en el mundo contemporáneo, donde ese contexto, ese entorno, presenta múltiples elementos que están en constante y además en cambios turbulentos, ¿ya? Segundo rasgo importantísimo, la necesidad de unir el objeto a su observador. Es decir, hay una relación dialéctica, porque ojo, Morín no descarta el concepto de dialéctica cuando hace su análisis, sino que cree que el principio dialógico es hoy el fundamental, ¿ya? Hay una relación dialéctica entre el sujeto que investiga, el sujeto que analiza, el sujeto que observa y el objeto que es observado, ¿de acuerdo? Es decir, si hablamos podemos decir el científico y el objeto de estudio del científico. Podemos decir el investigador social y la realidad social que va a investigar, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay una relación recíproca entre ambos. El sujeto, es decir, en este caso, el observador, ¿sí? El observador entiende, estudia un objeto, un entorno, una realidad, un objeto determinado, bajo cierta influencia del contexto en el que vive, ¿de acuerdo? Pero ese objeto investigado también tiene una relación directa sobre el investigador, es decir, sobre el observador. En el caso de nosotros, por ejemplo, los sociólogos, ¿no? Yo miro la realidad social bajo una perspectiva influenciada por el medio en el cual vivo, ¿sí? Influenciado por mi pensamiento, por mi ideología, por mis principios, en fin. Pero ese contexto, ese entorno, esa realidad que yo explico y que yo pretendo analizar, también va a influir sobre mi forma de pensar y de ver el mundo. Si hay una relación recíproca entre el esquema mental ya formado que yo tengo para analizar un objeto y el objeto mismo que va a entrar en relación conmigo y va también a influenciar sobre ese esquema mental que ya tengo predeterminado como investigador. ¿De acuerdo? El tercero, el concebir al objeto como organización. Morín cree de que los objetos de investigación, el objeto que es analizado, el objeto que es observado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, del campo de la sociología, la realidad que observamos hay que entenderlo de manera digamos, como una suerte de organización viviente, ¿sí? Es decir, es un organismo que tiene vida, es un organismo que cambia, es un organismo que se mueve, es un organismo que no está estático, sino que es un organismo dinámico, ¿sí? Por lo tanto, se reconoce, de acuerdo a Morín, que si es un organismo, una organización viviente, entonces tiene movimiento, ¿sí? Y por lo tanto tiene cambio, ¿sí? Y esos cambios, ya lo dije hasta el cansancio, son turbulentos, ¿sí? Pasa, José.
El otro elemento que considera Morín es que el no centrar el fundamento del conocimiento en la búsqueda de los elementos simples, sino en lo compuesto, ¿no? Es decir, lo que decía empezando la clase, la mirada, la complejidad, escúcheme bien esto, la teoría de la complejidad o la concepción o el paradigma de la complejidad viene a reemplazar a otro paradigma, ¿ya? Viene, según Borín dice, el paradigma de la complejidad viene a reemplazar al paradigma de la simplicidad, ¿sí? Lo que tradicionalmente habíamos hecho en todos los campos era manejar un paradigma de la simplicidad, una mirada simple, una mirada desde una sola perspectiva, una mirada de lo superficial. Y hoy, con el paradigma de la complejidad, se exige una mirada profunda del objeto, una mirada profunda de la realidad, pero una mirada bajo la perspectiva de la complejidad también exige construir el conocimiento a partir del aporte de diversas disciplinas. La mirada interdisciplinaria, que hoy tanto se habla, tanto se exige, más allá de la mirada multidisciplinaria, ¿sí? Es justamente parte de esto. Es decir, hoy necesitamos que múltiples disciplinas científicas miren, analicen, expliquen una misma realidad. Un caso concreto, el caso de la pandemia del coronavirus, ¿no? Todo este problema del coronavirus, entendida como pandemia, ocurrió justamente, primero, se inició bajo el interés de un análisis médico, ¿no? La mirada médica estuvo primero ahí presente, ¿sí? Luego se toman medidas como, por ejemplo, el de asumir un estado de cuarentena ¿no? y de emergencia nacional, ¿no? Y cuando se toma esa medida de emergencia nacional, yo recuerdo las entrevistas en la televisión y muchos militares retirados decían que ellos eran los llamados a hacer la propuesta de cómo llevar a cabo ese estado de emergencia nacional. Porque los militares, según ellos, están preparados para asumir este tipo de situaciones. Entonces había que escucharlos a ellos, ¿no? Y después se empezó a discutir de cómo toda esta situación llevaría a construir una nueva normalidad social. Y entonces se pidió el aporte de los profesionales de las ciencias sociales, ¿sí? Miren ustedes, se fue cambiando de uno a otro, ¿sí? Lo ideal hubiese sido que desde el comienzo todas las miradas estén presentes y se dialogue al respecto. Por ejemplo, si hablamos nosotros de tomar una medida como la cuarentena y el estado de emergencia, entonces muchas profesiones tendríamos que decir mucho sobre ello, ¿no? Si un estado de emergencia y de cuarentena dio resultado en otros países, aquí cómo tendría que ser para que dé resultado, porque tenemos una idiosincrasia distinta. Pero eso no se hizo, ¿de acuerdo? Pero esto lo pongo como ejemplo, porque Morix nos menciona de que hoy se requiere eso, se necesita eso. O sea, como dice ahí, el conocimiento en la búsqueda de los elementos simples, no, sino de elementos compuestos, elementos que integren a múltiples disciplinas para entender un mismo fenómeno, ¿sí? El otro aspecto, el afrontar las contradicciones e incertidumbres ocultas en el conocimiento y, en consecuencia, aceptar la necesaria apertura de todo conocimiento. El mundo contemporáneo es un mundo de incertidumbres, ¿sí? Por lo tanto, las consecuencias que genera esta incertidumbres serán más y más incertidumbres, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos frente a ello es una apertura del conocimiento. Ya no podemos cerrarnos a una sola mirada. Ya no podemos cerrarnos a mirar el mundo bajo una sola perspectiva, sino que necesitamos enriquecer ese conocimiento y ese análisis de la realidad desde diferentes perspectivas, ¿sí? Por eso dice muy claro, ¿no? Si vivimos en un mundo de incertidumbres, entonces tenemos que, el conocimiento tiene que tener una apertura, ¿sí? Todas las miradas deben estar abiertas para entender el mundo actual, ¿sí? El otro elemento, el aceptar el conocimiento como un conocimiento provisional y relativo. No existen los conocimientos absolutos, se acabaron los conocimientos absolutos. Lo que hoy es una gran verdad, mañana puede ser una gran mentira, ¿sí? Hace mucho algunos decían esto y eran considerados como relativistas y cuestionados incluso, ¿no? Sin embargo, con la propuesta de la teoría de la complejidad de Edgar Morin, se empieza a aceptar que efectivamente esto es así, ¿sí? Vivimos en un mundo donde todo conocimiento es provisional, todo conocimiento obedece a un periodo, a un tiempo determinado, y después esta tiende a ser modificado.
Por lo tanto, lo que hoy existe, todos los conocimientos son conocimientos relativos, ¿sí? Y las explicaciones son relativas. Están dadas para un espacio, para un tiempo, y luego tienden a ser modificables. El reconocer otro tipo de conocimientos no científicos que intervienen en el conocimiento de lo real. Morin propone también, dentro de ello, y este es muy interesante, propone que la mirada para entender los objetos, para entender la realidad, no solo debe ser la mirada científica, sino también ese conocimiento no científico de la realidad, ¿sí? Y ese conocimiento no científico de la realidad está muy influenciado por diversos elementos, muchos de los cuales ahí habría que cuestionar un poco de la sociología, si corresponden a una mirada o una explicación racional o no. Siguiendo a Weber sería parte de la racionalidad, porque Weber cree que la racionalidad no solamente se explica en términos científicos, también se explica en términos de creencia de la gente, ¿sí? Que explican hechos, explican fenómenos influenciados por su cultura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que también nos menciona Morig acá. Nos menciona de que aquellos conocimientos no científicos también permiten una mirada de la realidad. Y por lo tanto, eso habría que también recogerlos para entender lo que ocurre en el mundo contemporáneo, ¿sí? Un caso concreto. Hace unos días hablaba yo en las redes sociales del tema de la guachafería, cuando hablamos de celebrar la fiesta de Halloween, ¿no? ¿Sí? Y un amigo conversando con él en privado me mencionó algo bien interesante y me decía, sí, mira, tienes razón, Paco, me dice, lo de Halloween es una fiesta que se celebra en otras culturas, y aquí hemos recogido eso, me dijo, ¿no? Pero yo he encontrado un dato, me decía, me pareció curioso, y me decía, aquí en el Perú, antes de que se imponga la fiesta de Halloween como una celebración en esta fecha, en esa misma fecha en el Perú se celebraba también la fiesta de los muertos, ¿ya? Bajo una denominación en términos quechuas, y era muy antiguo. Yo ignoraba eso. La verdad es curioso, ¿no? Pero hay muchas costumbres, muchas celebraciones que hoy nosotros lo celebramos y lo conocemos más a raíz de que son de alguna manera influenciados por culturas foráneas a nosotros. Sin embargo, en nuestro territorio, ¿sí? Nuestros antepasados ya celebraban ese tipo de fiesta y le daban otra connotación dentro de nuestra propia cultura, ¿sí? Y nosotros hemos ignorado eso y seguimos ignorando, pero sí cuando viene de afuera lo aceptamos, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que, siguiendo a Morín, el conocimiento no científico que obedece a la cultura, que obedece a las creencias, que obedecen a los mitos, también es importante para entender la realidad, no solo el conocimiento científico. ¿Ya? Pasa, José. Por lo tanto, siguiendo a Morín, la complejidad supone un nuevo proceder del pensamiento y el conocimiento. La complejidad es una teoría que nos lleva a pensar, a mirar, a conocer el mundo de manera distinta. Pero no solo eso, ¿no? Y ya lo dije, si lo asumes como una suerte de concepción, ¿sí? Te lleva también a saber actuar de manera distinta en el mundo natural y en el mundo humano, en el mundo social, ¿sí? En que tú asumas una filosofía de vida dentro del ámbito de la complejidad. Entonces, aquí hay una suerte, digamos, de replanteamiento de todas las miradas tradicionales de la realidad. Y por lo tanto, también replantear el cómo conducimos nuestra existencia, ¿sí? Cuando Morino dice de que la complejidad es una concepción, es un paradigma, es un modelo y por lo tanto un estilo, ¿sí? De cómo actuar en la vida misma, nos está diciendo, mira, si el mundo lo entiendes así, hoy también debes cambiar tu forma de actuar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando Morín lo dice que es una forma de pensar, es una forma de conocimiento, pero también es una forma de actuar. Es una forma de cambiar ciertas actitudes en el mundo, dado que el mundo mismo hoy presenta una nueva realidad. Pasa, José. Y bueno, dentro de la teoría de la complejidad, hay algunos principios que son fundamentales. ¿Ya? Algunos principios que Morín lo explica y trata de aplicar la realidad para decirnos, mira, el mundo hoy funciona así y así tenemos que actuar. Uno de esos principios es el principio de la autonomía, dependencia, o lo que él también llama la autoecoorganización, ¿sí? Entonces, Morín, recogiendo un poco la experiencia del mundo natural,
Él cree de que los organismos vivos, entre ellos la sociedad, funcionan con autonomía. Es decir, no depende de factores externos, ¿no? Pero la única dependencia que tiene estos organismos vivos, que son capaces de autoorganizarse, ¿sí? Es que sus elementos son importantes, es decir, aquí recoge un poco la mirada sistémica, sus elementos que le integra son importantes para entender su funcionamiento, y que todos esos elementos son necesarios considerarlos porque a la medida que interactúan entre ellos, nos dan una connotación, nos dan una característica a esta organización, ¿sí? A este organismo llamado sociedad, ¿sí? Llamada naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay una suerte de un todo ordenado, un sistema ordenado, ¿sí? Y donde sus elementos van a interactuar para darle ese tipo de organización precisa. Eso no significa que no está sujeto al cambio, pero la influencia de la mirada sistémica en Morín aquí está presente, ¿sí? Y además de ello, también nos dice de que esa suerte de principio de auto-eco-organización, ojo, el segundo concepto, eco-organización, es porque hay una suerte, digamos, también de dependencia entre naturaleza y sociedad. Es decir, la sociedad se autoorganiza, la sociedad tiene su autonomía, pero a la vez tiene una dependencia. ¿Dependencia de quién? De la naturaleza. Va a depender de ella, ¿sí? Y la naturaleza también tiene una dependencia recíproca de la sociedad. Por lo tanto, interactúan, ¿sí? En la medida de que, y esto lo lleva a plantear justamente los principios de la ética ambiental, ¿no? Hay una suerte, digamos, de articulación recíproca entre naturaleza y sociedad, y donde ambos son hoy complementarios. Por eso que en una parte de su texto, de Morín, cuando él habla del tema ambiental, él dice que tradicionalmente ha existido una mirada antropomorfista, ¿no? Hemos colocado al hombre como el centro de todo, ¿sí? Y él dice, tenemos que cambiar eso y pasar de una mirada antropomorfista a una mirada medioambientalista, o sea, el medio ambiente en el centro de todo. Y cuando habla de medio ambiente, no está colocando solo la naturaleza, también está presente la sociedad. Ojo con la definición que él hace también de medio ambiente, ¿de acuerdo? Y nos coloca a ambos en el centro, entendida como un elemento o como dos elementos que están íntimamente articulados, ¿sí? Como dos elementos que se encuentran en una relación de influencia recíproca, ¿ya? Entonces, eso lo sostiene Edgar Morin. Pasa al principio número 2. El principio dialógico, que es el que más he mencionado ya hace un instante, pero aquí he colocado también otros aspectos más de este principio, ¿ya? Para los analistas de la filosofía de Edgar Morin, creen que el principio dialógico es en realidad el nacimiento de una nueva filosofía, pues. Y consideran que es el nacimiento de una nueva filosofía porque, ya lo dije, el principio fundamental de la mirada tradicional de la filosofía, entendiendo esta como el marxismo, de donde nace Edgar Morin, influenciado por esta filosofía, el principio dialéctico lo era todo. Es decir, no hay nada que escape a lo dialéctico. Todo está sujeto a cambio y desarrollo, pero basado en una confrontación, ¿no? De fuerzas contrarias, ¿verdad? Entonces, cuando Morin sostiene lo dialógico, entonces se cree que esto es, pues, el nacimiento de una nueva filosofía, ¿no? Es lo que explica la naturaleza de ese ser organizado. La naturaleza, cuando digo ser organizado, me refiero a la sociedad o a la naturaleza, ¿sí? Entendidas como sistemas, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese proceso en el cual se explica ese ser organizado, se van a dar también dos elementos, que Morin lo recoge un poco influenciado por la teoría del caos, ¿ya? Se dan una suerte de orden y desorden, ¿sí? El orden y el desorden se entremezclan para dar nacimiento a nuevos elementos, a nuevas organizaciones, sociales o naturales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos ver en Morin es que Morin no cierra las ventanas a su mirada, en su teoría, a otras teorías, a otras maneras de explicar el mundo. Morin está muy influenciado por el enfoque sistémico. Morin está muy influenciado por la física. Morin está muy influenciado por la teoría del caos. Morin está muy influenciado todavía, no se sacude del todo, de la mirada marxista en muchos elementos.
Es decir, incluso cuando dialécticamente supera el marxismo, un poco recogiendo la forma de cómo define el marxismo a la superación dialéctica, Morín parte de esas categorías marxistas, la categoría de la necesidad, casualidad, parte, todo, en fin, ¿no? Esas categorías están presentes en Morín, ¿de acuerdo? Pero le da otra explicación. No rechaza del todo lo que dice la filosofía marxista, pero entiende que hay que darle también otra explicación a la realidad. No es suficiente la confrontación para entender el desarrollo. Sí ocurre un cambio, sí ocurren cambios veloces incluso, ¿no? Turbulentos, ¿de acuerdo? Que nos llevan a una realidad de incertidumbres. Pero dentro de ello el principio dialógico es fundamental, porque lo dialógico, dice Morín, es lo único que nos permite entender los estados de orden y desorden en las cosas, ¿sí? Es lo único que nos permite entender ese estado de orden y desorden en las organizaciones. Y es lo único que nos permite también resolver ese estado de desorden y crear un nuevo orden, ¿sí? A través del diálogo, a través de la concertación, a través de las alianzas, a través de redes, en fin, ¿no? Entonces, en eso básicamente consiste este principio dialógico, ¿no? El orden y el desorden pueden ser concebidos en términos dialógicos, pues, de concertación, ¿sí? ¿Cómo salimos de una situación de desorden? ¿Sí? Entrando en alianza, entrando en diálogo, conversando, concertando, ¿no es cierto? Entonces, lo que Morín sostiene es que estos aspectos dejan de ser, sin dejar de ser antagónicos, sin embargo coexisten, y sin embargo son necesarios, y sin embargo pueden entrar en diálogo, ¿sí? Por eso cree que son complementarios y antagónicos a la vez, sí, cierto, pero son una dualidad dentro de una unidad llamada naturaleza, llamada sociedad, ¿de acuerdo? Y si forman una dualidad en la naturaleza o en la sociedad, entendida como unidad, entonces es necesario encontrar los elementos comunes, ¿sí? Por eso que lo dialógico es lo más importante que lo dialéctico para Morín, ¿ya? 3. El principio de la recursividad organizacional, proceso en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causa y producto de aquellos que les produce. El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto. La filosofía marxista tradicionalmente sostenía de que hay dos categorías fundamentales para entender por qué las cosas ocurren así y no de otra manera. Y esas dos categorías son la causa y el efecto. Todo efecto obedece a una causa, toda causa genera un efecto. ¿De acuerdo? Con Morín, estas dos categorías también están presentes. No olvidemos además que las categorías causa-efecto y otras no son propiedad del marxismo, Immanuel Kant ya desarrollaba todo un conjunto de categorías filosóficas. Immanuel Kant, por ejemplo, cuando hablaba de un sistema de categorías, él también hablaba de esta categoría de causa y efecto, entre otras. Pero Immanuel Kant creía que el sistema de categorías obedecen a una construcción racional del ser humano. Es decir, el sistema de categorías filosóficas para Kant es el hombre quien los construye para explicar la realidad. ¿De acuerdo? Esa es la explicación kantiana de las categorías filosóficas. Para Karl Marx, la explicación filosófica de estas categorías va por otro lado. Lo que el hombre hace no es plantearte, no es construir categorías para explicar el mundo. Es la realidad, es el mundo objetivo, lo que nos permite identificar estas categorías que están presentes en ella. ¿Sí? Una mirada distinta, ¿no? Bueno, estamos ahí viendo a Kant y a Marx. ¿Qué sostiene Morín? Morín sostiene de que la causa y el efecto son categorías, son procesos, son elementos que están presentes en la realidad. Lo curioso de la mirada de la complejidad para entender la categoría de causa y efecto es que no hay esa situación de causa y efecto en el tiempo. Es decir, la causa primero y el efecto después. Toda causa A genera un efecto B, como es la mirada marxista, sino que hay una interacción recíproca. La causa determina el efecto muchas veces se vuelve contra la causa, actúa sobre la causa, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, ¿no? Mis conocimientos llevarían a entender la realidad, pero la realidad también influye en la forma como yo puedo cambiar esos conocimientos, ¿sí? Mi ideología me llevaría a entender lo que es el mundo real, pero ese mundo real influyen sobre mi ideología y pueden hacer cambiar, provocan un cambio en la manera de mirar el mundo a través de la ideología, ¿sí? Entonces,
hay una suerte de reciprocidad, de interacción permanente entre causa y efecto, donde una ocupa el lugar del otro de manera alternada y permanente, donde hay una influencia recíproca entre la una sobre la otra y viceversa. ¿De acuerdo? Ese es el principio de la recursividad organizacional planteada por Edgar Morin, ¿no? Y la sociedad, dice, es producida por las interacciones entre individuos, ¿no? O sea, ¿qué es la sociedad para Morin? Miren, un aspecto sociológico importante, ¿no? La sociedad para Morin es justamente la interacción entre individuos, es decir, la sociedad no es el conjunto de individuos, ¿sí? La sociedad es cuando los individuos interactuamos, ¿de acuerdo? Pero esa interacción entre individuos produce a la vez una suerte, digamos, de una construcción que es cultura, ¿sí? Y la cultura a la vez nos construye al individuo. ¿Me dejo entender? O sea, nosotros cuando interactuamos, los seres humanos, construimos la cultura, desarrollamos la cultura, ¿sí? ¿Y qué cultura? Es una forma de vida, bueno, con una serie de elementos como la forma de ver el mundo, las costumbres, las creencias, en fin, ¿no? Pero a la vez todo ello nos va construyendo a nosotros. Y eso es claro, la sociología lo entendemos. Es decir, la cultura como tal es un efecto de la interacción del hombre, pero luego la cultura como efecto va también a actuar sobre la causa que es la interacción social, es decir, sobre nosotros. ¿Me dejo entender? Hay un ejemplo claro de cómo la causa y el efecto se influyen mutuamente, ¿sí? Dentro de la perspectiva de Edgar Morin. ¿Ya? 4. El cuarto principio de la teoría de Edgar Morin es el principio hologramático. ¿Ya? Ahí también hay dos categorías importantes, el todo y la parte. Y el todo y la parte está presente también en otras teorías filosóficas, ¿no? En este caso, no todo se reduce del todo a las partes, de acuerdo a Edgar Morin, ni las partes al todo. Es decir, no hay la predominancia del todo sobre la parte, ni de la parte sobre el todo. ¿De acuerdo? Muchas miradas anteriores a Morin creían de que cuando tú quieres analizar el todo, entonces basta con que cojas la parte, ¿sí? Porque la parte es la que representa las características que están presentes en el todo, ¿sí? O bien haces el proceso inverso, pues. En un trabajo, digamos, en el cual tú haces el análisis síntesis, puedes seguir uno u otro proceso, ¿de acuerdo? Sin embargo, para Morin, todo este principio, el principio hologramático, tiene otra mirada, ¿no? En esa mirada, él cree de que el todo es la expresión de las partes, pero que las partes también representan al todo. Por lo tanto, hay una relación recíproca entre las partes y el todo, ¿sí? Lo que ocurre en Huacho puede generar un cambio en la realidad peruana. Y la realidad peruana, a la vez, ¿sí? Tiene un efecto sobre la realidad de Huacho, porque formamos parte de él. O sea, hay una relación recíproca. Los grandes cambios no solamente se generan a nivel del todo, los cambios también pueden ocurrir, pueden iniciarse a partir, ¿no? O teniendo como punto de partida la parte, filosóficamente hablando, ¿no? Un claro ejemplo de esto, Morin lo lleva al campo del tema ambiental, ¿sí? En los tiempos modernos, desde el punto de vista ambiental, se habla mucho de un principio fundamental. El principio dice pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, pensar globalmente en que vivimos en un mundo contaminado, en un planeta cuyo calentamiento nos está llevando a situaciones límites, ¿no? Pero no podemos esperar actuar solo globalmente. No podemos esperar de que todos asumamos una actitud de cambio, sino que también el cambio podemos empezarlo nosotros, desde el lugar donde vivimos. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que justamente ha surgido el concepto de lo glocal, ¿ya? Glocal, que es una combinación de lo global y local, ¿de acuerdo? Hay una corriente de la antropología ecológica que ha creado este concepto, lo glocal, lo global y lo local. Es decir, están articulados ambos. La parte y el todo van de la mano. La parte y el todo hoy no deben estar separadas, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el concepto? Lo glocal. Una combinación de lo global y lo local. Pensar globalmente y actuar localmente.
donde lo local tiene enorme importancia para ir modificando lo global y donde lo global también se expresa en cada una de sus partes, es decir, en lo local. ¿Ya? Por último, por lo tanto, la vida debe ser un sistema complejo, ¿no? En el que existe mucho, la complejidad está presente en ella, ¿no? Haga la redundancia. No solo un conjunto de actividades no relacionadas, ni ser un sistema simple, sino uno complejo. La mirada de la simplicidad, el paradigma de la simplicidad, como dice Morín, ya no tiene sentido en los tiempos que vivimos. Hoy se requiere desarrollar el paradigma de la complejidad, que ha venido a reemplazar a la simplicidad tan utilizada en tiempos pasados. ¿De acuerdo? Hoy el sistema complejo se distingue por tener un conjunto de partes relacionadas entre sí, o sea, la mirada sistémica, ¿no? Donde cada una de las partes debe poseer la capacidad de ser un agente independiente que actúa de manera autónoma, pero que puede influir sobre los demás, ¿sí? Y a la vez, ese todo, ese sistema, esa unidad, influye sobre cada una de las partes, ¿de acuerdo? Entonces, la vida actual nos exige ello, mirar el mundo de manera global, pero sin perder la mirada a lo local. Entender que el mundo de la complejidad nos exige aceptar diferentes perspectivas, diferentes miradas, para entender lo que ocurre en una realidad. José. Por lo tanto, son las interrelaciones, la manera como se interrelacionan los elementos, ¿ya? Y la capacidad que tienen de romper con las rutinas entre esos causantes, la que los convierten en un sistema, los convierten en procesos, los convierten en una forma de entender la vida de otra manera, ¿sí? La capacidad que los ciudadanos tengan para enfrentar colectivamente los nuevos retos es lo que convierte en sistemas adaptables. Es decir, para Morín, miren, y esto es importante en Morín, Morín no solo se queda en el análisis de los sistemas complejos, es decir, naturaleza, sociedad, sino también entra a analizar la importancia de los actores sociales. Es decir, si nosotros entendemos que el mundo que vivimos es un mundo de complejidad, en el que hay que romper rutinas, ¿sí? En el que entendemos que todos funcionan como sistemas, donde existen múltiples elementos que están interdeterminados unos por otros, ¿sí? También a la vez la capacidad de los ciudadanos, o sea, la capacidad de los actores sociales es importantísimo para poder enfrentar colectivamente estos nuevos retos. Colectivamente estos nuevos retos. Es decir, cómo proponer, poder entender y enfrentar lo que ocurre hoy en un mundo de complejidad. ¿De acuerdo? Y que esto se reduce a lo que yo dije al inicio, ir construyendo realidades diversas, es decir, lo que comúnmente llamamos los escenarios múltiples. No queda otro camino. O sea, cuando alguien se pregunta, ¿es posible planificar en un mundo de complejidad? La respuesta es sí, pero planteando escenarios múltiples, planteando posibles escenarios que podrían presentarse a futuro y cómo podríamos actuar en esos diversos escenarios. ¿Sí? Porque como dice Morín, existen hoy sistemas complejos que tienen propia vida, ¿no? La naturaleza, la sociedad, están autodeterminados, ¿sí? Son autónomos, con múltiples elementos, pero lo importante es también cómo el individuo actúa en ese proceso, ¿sí? Cómo nosotros somos capaces de entender lo que ocurre en ese mundo de complejidad. Eso es en síntesis, ¿ya? En síntesis, la teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad, en términos de Morín, plantea nuevos retos, plantea nuevas formas de actuar sobre el mundo. La teoría de la complejidad de Morín no solo está preocupada por explicar qué ocurre en el mundo, sino también el cómo debemos actuar en este mundo, ¿sí? Es decir, cuál es la capacidad que tiene el hombre para organizarse, eh, para actuar científicamente, para actuar políticamente. Morín plantea también ello, nuevos retos en el campo político, para actuar profesionalmente e incluso cómo debemos actuar en la vida cotidiana, ¿sí? Porque tanto la organización social como una mirada colectiva, una mirada de complejidad, requiere también la participación de los actores sociales,
Él habla más de los ciudadanos, ¿sí? En cuanto construimos nosotros cultura, pero a la vez somos influenciados por la cultura. En cuanto construimos nosotros conductas éticas ambientales, ¿no? Para poder salvar el planeta. En fin, hay muchísimos temas que se derivan de la teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad hoy requiere de un análisis profundo. Estoy seguro que ustedes en un curso más adelante en teoría sociológica lo van a estudiar si es que no lo han estudiado ya, pero requiere mucho más. ¿Ya? Aquí le estoy dando un primer análisis, una primera mirada a lo que es la teoría de la complejidad, que vuelvo a repetir, puede ser entendida también como una concepción, entendida también como un paradigma, entendida también como un modelo, según las propias palabras de Edgar Morin.